demanda energética global aumentará entre 25 y 30% hasta 2040, lo cual representa un enorme desafío frente a la dependencia hacia los combustibles fósiles y el cambio climático, de acuerdo con estimaciones de la Agencia Internacional de Energía publicadas a finales de 2019. Frente a este escenario, el hidrógeno se ha convertido en una opción energética viable y accesible. Yo soy Roberto Arteaga, editor adjunto de Forbes México, y les doy la más cordial bienvenida a este panel sobre el hidrógeno y su potencial como fuente de energía alternativa en el marco de nuestro foro México, hacia un futuro energético sostenible. Me da mucho gusto darle la bienvenida a nuestros speakers, Israel Hurtado Acosta, presidente de la Asociación Mexicana de Hidrógeno, a Luis Francisco Flores, Country Manager de Hitachi Energy México, y a Diego Arjona Argüelles, miembro directivo de Sigre México. Bienvenidos y muchas gracias por estar aquí. Me gustaría iniciar este panel pues preguntándole a Diego cuál es el panorama que estamos viviendo pues en este mundo tan complejo donde la demanda de hidrógeno a nivel mundial crece. Claro que sí, Roberto. Mira, lo primero que diré es que el hidrógeno, hasta donde sabemos, es el elemento más común, más frecuente del universo. Es un tema súper importante. Luego, una cosa que debo de dejar en claridad es el valor energético que este tiene. Mira, cuando tú quemas algo, o sea, quemas un hidrocarburo, quemas algo, lo que está quemando en realidad es el hidrógeno que contiene y liberando el carbono que contiene dentro. Entonces, el valor del hidrógeno como un elemento de energía es un valor absolutamente innegable, ¿no? Es un tema que se tiene que entender muy bien. Después voy a la industria del hidrógeno actual. La industria del hidrógeno actual, hay dos temas fundamentales para los que se está usando por todo el planeta. La primera es la producción de amoníaco. Y el segundo es una cosa que se hace en las refinerías que se llama hidrorrompimiento o hydrocracking, que lo que hace es mejorar la separación de refinados, ¿no? Hay toda una discusión en México sobre los hidrorrompimientos en las refinerías de Pemex, que seguro ya han abordado en algún otro momento. A eso normalmente se le llama hidrógeno gris o hidrógeno negro o hidrógeno marrón, dependiendo del combustible, pero hidrógeno gris es lo más común. Y de lo que se trata de producir hidrógeno utilizando energías fósiles. O sea, a uno se le haría muy lógico, si lo que estoy utilizando es el hidrógeno, pues utilizarlo puro tiene mayor valor en la divisa energética. Por eso la NASA lo usa para mandar naves al espacio, porque está muy concentradito. Y el tema es este, si tú lo utilizas, si tú lo produces, porque en la Tierra no se encuentra solo, es muy frecuente, el agua está hecha pues H2O, ¿no? Y por supuesto nosotros mismos tenemos hidrógeno en la química, pero si lo utilizas tú solo, tienes un problema, entonces al usarlo puro sería mucho mejor. Lo que estamos discutiendo aquí son la modalidad de hidrógeno verde. Esta modalidad lo que dice es, yo voy a utilizar un aparato de electrólisis. En este aparato de electrólisis, lo que yo haría sería poner un cátodo y un ánodo y producir a partir de agua una separación de oxígeno, que suelto a la atmósfera, y de hidrógeno, que me quedo. Y después tenemos dos opciones. La primera es un combustible. Es un combustible que se puede quemar y libera una cantidad enorme de energía. Y después de combustión, pues, principalmente lo que queda es agua o óxido de hidrógeno, ¿no? Que hay gente que lo llama agua oxigenada o peróxido de hidrógeno, etcétera, etcétera. Pero es lo que queda fundamentalmente. Y desde el punto de vista eléctrico, hay un aparato maravilloso que le llaman celda de combustible o fuel cell, que es un aparato que es capaz de volver a convertir ese hidrógeno en electricidad. Y resulta que el valor importantísimo que tiene es la eficiencia. El proceso, estos aparatos, estas celdas de combustible están en 98-99% de eficiencia. Entonces las pérdidas que tenemos en el proceso no son tan relevantes. Yo entonces diría que la fuente de energía real que estaríamos utilizando en ese caso es energía solar o energía del viento, y lo que estaríamos haciendo es utilizar el hidrógeno de la misma forma que utilizamos electricidad para poder utilizar esa fuerza solar de forma más útil. Si te parece, lo dejamos ahí y continuamos adelante. Muchísimas gracias, Diego. Y pues bueno, nos has dibujado un panorama, tanto pues esta parte de la sostenibilidad y también esta parte técnica. Y me gustaría pues ahora abordar precisamente con Luis Francisco pues este tema de cuál es la perspectiva que tiene él respecto a las ventajas que tiene el hidrógeno, por qué utilizarlo. Yo creo que es una pregunta fundamental que se hacen todos los usuarios. Sí, claro que sí. Voy a retomar un poco lo que dijo Diego y la excelente explicación que dio ahorita de los diferentes tipos de hidrógeno. Enfoquémonos en el hidrógeno verde, es el hidrógeno que se genera a raíz de un proceso de electrólisis, como él explicaba, pero cuando utilizamos energías renovables. Y las energías renovables, una de los retos importantes que tiene es su naturaleza de intermitencia.
o de no disponibilidad en todo el tiempo. Entonces, una aplicación o un complemento extraordinario que podría tener el hidrógeno verde con las energías renovables es que durante el día, cuando tenemos incidencia del sol, cuando tenemos viento, podemos generar la electricidad que necesitamos y el excedente utilizarlo en este proceso de hidrólisis para generar hidrógeno, almacenarlo y posteriormente utilizarlo cuando la energía renovable no esté disponible. Podemos utilizarlo, por ejemplo, en turbinas de generación adecuadas para su uso con hidrógeno o una mezcla de hidrógeno con gas natural y de esa forma cerrar el ciclo. Yo diría también que México tiene por esta misma razón, un potencial extraordinario para ser un país productor de hidrógeno verde, pues por el potencial renovable que tenemos, sobre todo en los estados norte del país, que es donde, desde el punto de vista solar, donde tenemos una incidencia muy grande. Entonces yo creo que si bien la electrificación es una tendencia que está ayudando a la descarbonización, el uso adecuado mediante el abaratamiento del proceso de obtención del hidrógeno verde, pues sin duda podría favorecer aún más el uso de energías renovables. Y no solamente me limito a que el hidrógeno se utilice para generar energía eléctrica, sino que tiene muchísimas más aplicaciones, sobre todo en segmentos donde la electrificación es complicada, trenes, ya hay algunos trenes en Alemania funcionando con hidrógeno, barcos, etcétera. Entonces yo creo que sin duda es un combustible del futuro que irá avanzando conforme los procesos vayan volviéndose más eficientes y más asequibles. Muchísimas gracias, Luis Francisco. Y pues bueno, alguien que ha hablado también muchísimo de esos temas y sobre todo pues entendiendo qué es lo que vive México, pues es Israel Hurtado, quien nos hablará precisamente, Israel, sobre este tema de por qué la importancia que tendría el hidrógeno para México, cuál es el potencial que tiene el país en este tema. Sí, cómo no, muchas gracias por la invitación, estimado Roberto, y un saludo aquí con mis compañeros. Definitivamente México podría ser un jugador muy importante, de los principales jugadores en la producción de hidrógeno verde a nivel mundial. Y también podría consumir hidrógeno verde en procesos de descarbonización industrial, tanto, por ejemplo, en la industria petrolera. Por ejemplo, Pemex podría sustituir hidrógeno gris que utiliza por hidrógeno verde, o por lo menos hidrógeno azul. También CFE podría producir hidrógeno verde y sustituir turbinas que tiene de gas natural a hidrógeno verde. Y la verdad es que estos, digamos, deseos no son básicamente intenciones que tenga la Asociación Mexicana de Hidrógeno, sino así lo mencionan algunos organismos internacionales, la Agencia Internacional de Energía, el Hydrogen Council, el Consejo Mundial de Energía. Todos ellos mencionan que México tiene un gran potencial para producción de hidrógeno verde, para consumo y para exportación. Y básicamente ellos dicen que México puede ser un gran jugador por el potencial renovable que tenemos. No hay que recordar que México pertenece al cinturón solar, que son los países con mayor irradiación solar en el mundo. También tenemos un gran potencial eólico y también tenemos un gran potencial geotérmico que no se ha explotado como deberíamos, pero bueno, creo que también podríamos por ahí avanzar y producir hidrógeno verde. En otro de los temas que se mencionan o de los puntos importantes es que tenemos un tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, que también podemos aprovechar para exportar hidrógeno verde. En la parte sur del país somos pues prácticamente el ombligo del continente, entonces también podríamos tener, digamos, exportación hacia el sur del continente. Y hay algunas zonas en particular que tienen más potencial que otras, pero en términos generales México tiene un gran potencial. La zona noreste tiene un gran potencial de desarrollo y la zona norte en términos generales, así como la zona del Bajío y la zona sur del país. Entonces, creo que tenemos las condiciones para convertirnos en uno de los grandes jugadores en producción de hidrógeno verde a nivel mundial. Israel, si me permites preguntarte también en este tema, algo fundamental, siempre cuando hablamos de los potenciales que tiene el país y sobre todo en este tema, nos quedamos con el pero. Tenemos potencial, pero me gustaría preguntarte en ese sentido, ¿cuáles son los desafíos precisamente que vive el hidrógeno verde para que pueda precisamente tomar todo el potencial de México? Sí, bueno, efectivamente, siempre como todo enfrentamos retos y oportunidades. Bueno, México no tiene una regulación específica para el tema del hidrógeno verde, sobre todo para temas de blending, por ejemplo, que es la mezcla con el gas natural para descarbonización industrial. Nos falta trabajar en normas oficiales mexicanas, en una regulación.
Algunos otros países a nivel mundial ya tienen estrategias nacionales de hidrógeno. México aún no. En América Latina, Chile, Colombia, Uruguay ya tienen estrategias nacionales de hidrógeno. Otros países en Europa ya la tienen. Entonces, creo que ese es uno de los retos, ¿no? Un poco no quedarnos atrás de lo que está sucediendo a nivel mundial, sino empujar. Ahora, finalmente, creo que, como yo siempre digo, el mercado siempre le gana a la regulación. Creo que va más rápido, así como la tecnología a veces va más rápido también que el mercado. Pero creo que aquí sí es conveniente, digamos, sentar las bases para un desarrollo eficiente y organizado de la industria del hidrógeno verde en particular y poder colocar a México en el plano mundial en tema de hidrógeno verde, ¿no? Muchísimas gracias, Israel. Y pues me gustaría preguntarle a Luis Francisco algo que también resulta fundamental cuando hablamos precisamente de este tema, es la tecnología. Me gustaría preguntarte, Luis Francisco, ¿qué papel juega la tecnología precisamente en este tipo de temas? Sí, yo creo que uno de los retos ahorita en la utilización del hidrógeno verde es justamente el costo. El costo sigue siendo más caro que otros tipos de hidrógeno, como el hidrógeno gris. Entonces, yo creo que el enfoque ahorita a corto plazo de la tecnología debería ser en mejorar y hacer más eficientes los procesos de producción del hidrógeno, los procesos de electrólisis, de tal forma que podamos ir abaratando los costos de producción y haciendo el proceso más eficiente. Yo creo que también lo mencionaba Israel, tenemos un potencial tremendo y ese potencial no se limita al uso doméstico, al uso nacional de este combustible, sino también hay una posibilidad de exportarlo. Si esto es así, yo creo que la tecnología también debe enfocarse mucho en lograr sistemas más eficientes, más seguros de almacenamiento y transporte del hidrógeno, de tal forma que en un momento dado podamos exportarlo de manera segura, de manera competitiva. Y específicamente yo creo que la electrificación, el proceso de electrificación del proceso de producción del hidrógeno es muy importante. Requieres una interconexión en alta tensión y todo lo que ello conlleva, la parte de cumplimiento de código de red, la parte que va ligada al tema de calidad de energía que se requiere, hay conversión de energía de corriente alterna directa, y pues todo esto puede ir acompañado de una adecuada evaluación, no solamente técnica, sino de factibilidad del proyecto, la localización geográfica en la que podría estar, etcétera. Entonces, resumiendo, yo creo que la tecnología es muy importante ahorita para hacer los procesos más seguros, más eficientes, más competitivos, y que por sí mismo el hidrógeno verde, por su precio y por sus ventajas, tenga que ir penetrando en el mercado y no necesites convencer a nadie, sino que el mismo producto va a ir abriéndose camino. Y de nuevo, cuidar mucho la parte de la electrificación en el proceso de producción del hidrógeno. Muchísimas gracias, Luis Francisco. Me gustaría preguntarle en esta parte a Diego, pues un tema fundamental, Diego, que es precisamente una economía que ha dependido durante muchos años de las energías fósiles, y en este caso pues nos volvemos a encontrar con la encrucijada de cómo llegar a esta transición hacia el hidrógeno. ¿Tú qué opinas acerca de este tema? ¿Cómo impulsarlo? Claro, Luis Francisco tocó un poco el tema, pero vamos a entrarle desde un punto de vista de electricista. Nosotros los electricistas utilizamos el concepto de paridad de red. Los economistas, para que esto se entienda, usan el concepto de punto de equilibrio. Paridad de red es el momento en que una tecnología es más barata que el costo de la red en el sistema. Entonces, en el momento en que es más barata esa tecnología que la red, en ese momento la red empieza a llenarse de esa tecnología. Digo, es una cosa como muy obvia, ¿no? En el momento en que el teléfono celular es más conveniente y más barato, o el streaming es más conveniente y más barato, pues resulta que empieza a salir por todas partes, ¿no? Entonces, lo que ocurrió con la energía solar, o lo que está ocurriendo con la energía solar, es que estamos viendo que dependiendo de las diversas tarifas y costos, etcétera, etcétera, se empieza a volver más barato que la red. Entonces, el trabajo que tendríamos que hacer y tendríamos que diseñar es cómo hacer que el hidrógeno verde entre en una situación positiva de paridad de red. ¿Por qué digo que debíamos de diseñar y no dejarlo al aire libre? A ver si ocurre. Porque es una tecnología positiva. Es decir, las tecnologías de eficiencia energética son tecnologías que reducen el problema de cambio climático, que es un problema grave. Las tecnologías de energía renovable son tecnologías que reducen el problema de energía renovable. Lo que estaría haciendo el hidrógeno en su función de capacidad de almacenamiento, digo, porque hace fácilmente el almacenamiento,
es evitar el problema de la variabilidad, que aquí la hemos referido como intermitencia, y darnos la posibilidad de utilizar mayor cantidad de energía renovable en la red. Eso sería bueno desde el punto de vista de calentamiento global. Entonces, en realidad es una cosa que sería buena desde esa lógica. Y para responder esta pregunta sobre el entorno económico, que yo creo que este es un tema bien importante. México es un líder mundial en fabricación de equipo eléctrico. O sea, en México se producen transformadores que son, le pegan un susto a cualquiera del mundo si no lo llevamos de calle en varias distintas niveles, ¿no? Tenemos varias ciudades que parte de su producción importante es exactamente la producción de equipo eléctrico, además de compañías de cable, etcétera, etcétera. Yo me quedo pensando, el valor que tendría ante esta lógica del hidrógeno, que es una lógica que yo creo que va a ganar espacio en el mundo, que México meta el pie y que diga, yo soy de aquí. Y mi industria del hidrógeno es muy importante. Y estoy hablando, por supuesto, de la lógica de exportar hidrógeno líquido, etcétera, etcétera, pero también estoy hablando de fabricar electrolizadores, ¿no? Que hicieran los procesos de electrólisis, o de fabricar las celdas de combustible que permitieran la capacidad de utilizar el hidrógeno. Y creo que en eso podríamos tomar un liderazgo muy importante. En realidad yo veo esto como en algún momento se vio en Europa la lógica de la energía solar y la eólica, que levantó la economía de algunos países, ¿no? Y hay otro tema que debo mencionar, con toda esta dificultad que tenemos ahora de precios de energía por conflictos bélicos y la pandemia, etcétera, etcétera. Resulta que cuando tú tienes energía renovable, y, o sea, si alguien tuviera una instalación de generación distribuida, pues ya sabría el precio de la energía el año próximo, porque casi todo es costo fijo, muy poco es costo variable. Entonces tendríamos una capacidad tecnológica con el hidrógeno de poder producir esto y saber el costo del combustible que vas a estar utilizando. Y eso tendría un valor enorme para la industria, para estabilizarla y para generar muchas opciones positivas. Creo que hay mucho que estudiar y creo que hay muchas opciones y, por supuesto, hay que trabajar en bajar el precio, como se ha trabajado de forma muy eficaz en bajar el precio de fuentes de energía renovable, ¿no? Digo, son excelentes puntos los que pones sobre la mesa, porque además se habla mucho también ya de una política pública, no solamente, digo, pública y también privada, pero me gustaría, si te parece bien, ampliar esta pregunta para nosotros, para nuestros panelistas, para Israel, en este caso, darle la palabra, ¿cuáles serían para él las propuestas? También como ha hablado precisamente Diego, ¿cuáles serían las propuestas para impulsar esta transición energética hacia el hidrógeno? Sí, cómo no. Y ahorita, si me permiten hacer un comentario, que estoy totalmente de acuerdo, el tema de costos es un gran reto a nivel global. Y hay un estudio de McKinsey que menciona para México, que menciona, bueno, que menciona específicamente a México y menciona que México podría tener hasta 64% de costos de producción más bajos de hidrógeno verde. Algunos otros estudios coinciden también en que esta década, algunos dicen 2025, otros dicen 2030, el hidrógeno verde caerá a costos similares a los del hidrógeno gris, que más o menos está entre 1.5 y 2 dólares el kilogramo, y el hidrógeno verde está entre 5 y 7 dólares. Todavía hay un diferencial importante y ese es uno de los retos justamente que hay que enfrentar. De hecho, ahorita, no por las circunstancias correctas, pero de hecho ahorita ya es más caro el hidrógeno gris que el hidrógeno verde, pero porque subió el precio del hidrógeno gris, no porque haya bajado el costo del hidrógeno verde. Un poco por Ucrania. Yo creo que ese es un tema interesante en todas las conversaciones que hablamos. Por ejemplo, hay que decir, bueno, pre-Ucrania y después de Ucrania, ¿no? Porque el mundo de energía se movió y el mundo petrolero y, en fin, todo este tema. Pero sí, también un poco comentando lo que dice Diego, yo recuerdo en 2013 instalar un megawatt de energía solar costaba 3.5 millones de dólares y ahorita está entre 600 y 700 mil dólares, depende de la escala, ¿no? Pero los costos, el costo de los paneles solares ha caído en un 80% en los últimos 7 años. Claro, son diferentes tecnologías, no estoy diciendo que sea igual y evidentemente enfrenta creo que más retos logísticos de producción y de otra naturaleza de la producción del hidrógeno verde. Pero sí, justamente yo creo que hay que trabajar en establecer una industria. Creo que justamente la asociación está trabajando en una hoja de ruta para poder impulsar, identificar justamente los retos, las posibles barreras a la entrada que tenemos y que vamos a enfrentar y justamente poder resolverlas, digamos, antes de enfrentarlas, incluso tenerlas ya ubicadas, mapeadas y poder enfrentarlas. Y también, bueno, ver todo lo que tenemos que trabajar en regulación
y eventualmente llegar hasta incluso una política industrial para el desarrollo del hidrógeno verde en México. Lo están haciendo otros muchos países bajo diferentes nombres y de diferentes magnitudes y alcances, pero México pues tendrá que avanzar en ese sentido, Roberto. Muchísimas gracias, Israel. Luis Francisco, ¿tú qué opinas de este tema? ¿Cuáles serían las propuestas desde tu papel? Sí, yo creo que va muy, muy alineado con lo que ha comentado Israel. Como cualquier nueva tecnología, es importante que los costos sigan bajando, que sigan abatiéndose. El costo actual del hidrógeno verde está alrededor de los $5 por kilogramo. Debería quizás bajar a un nivel aproximadamente de unos $2 o inclusive menos para que realmente pueda ser competitivo y pueda usarse de manera masiva. Además de lo que él hablaba ahorita de que México tiene una ventaja en competitividad, también se espera que por la evolución de la tecnología en la próxima década el costo del hidrógeno baje aproximadamente un 60% con respecto a lo que es hoy. Entonces yo creo que esto es muy necesario para seguir adelante. También creo que como país podríamos avanzar más en la regulación que requiere la producción y el uso del hidrógeno verde. Yo podría hablar, por ejemplo, que nos enfocáramos más en tener mejores definiciones para lograr una cierta certificación, ¿no? Asegurarnos de que el hidrógeno realmente es verde y que de acuerdo a estándares internacionales pues podamos exportarlo en un momento dado. No sé, temas por ejemplo como mencionaba al principio Diego, las celdas de combustible en base a hidrógeno, bueno, pues qué nivel de eficiencia deben tener estas celdas. Yo creo que sí hace falta más un poco de regulación en México. Y finalmente, pues si queremos ser un país que a mediano plazo tenga la ambición de ser exportador de hidrógeno, pues la infraestructura necesaria para su transporte, su manejo de forma adecuada, de forma segura, es muy importante. Yo creo que tenemos que avanzar por el lado tecnológico en abatir los costos y por el lado pues digamos, legislativo en tener una regulación mucho más clara. Muchísimas gracias, Luis Francisco. Y pues sí, atender principalmente también un tema que ustedes han puesto sobre la mesa, que es el tema del cambio climático y esta transición que parece obligada para todos los países. Al final de cuentas, es un asunto de sostenibilidad a nivel mundial y pues bueno, México veremos qué papel toma. Me gustaría para cerrar esta charla que ustedes nos pudieran ofrecer sus conclusiones generales acerca de este panel. Un poco hemos hablado de las propuestas en términos técnicos, también hemos hablado de las necesidades, así que es importante escucharles precisamente al concluir y me gustaría iniciar pues esta ronda final con Diego. Diego, por favor. Bien, hay un proceso que debo explicar también que es el proceso de electrificación. En México cuando usamos la palabra electrificación normalmente nos referimos a acceso a la red eléctrica, ¿no? Pero en varios países la palabra, digamos su falso hermano electrification, ¿no? Se está utilizando para hablar de cómo pasar de diversas fuentes de energía a las más convenientes, en particular energía eléctrica. Entonces, en esta lógica lo que se discute es, pues, que la calefacción de la casa es eléctrica, que el agua con la que nos vayamos es eléctrica y, por supuesto, el elefante en el ropero, más bien el elefante en el garaje, ¿no? Que los coches sean eléctricos. Entonces viene un proceso económico en ese sentido que nos lleva a buscar nuevas formas de manejar nuestro sistema eléctrico y nuevas formas de descarbonizarlo. A ver, desde el punto de vista del sistema eléctrico habría tres elementos que tenemos que pelear. El primero de ellos es la red eléctrica inteligente, que lo que va a hacer es que una red eléctrica con un cerebro funcione como si fuera una red eléctrica más poderosa y mucho más cara, con una inversión más pequeña. El segundo tema es el tema de descarbonizar la red, de cómo haríamos para meter cada vez mayor cantidad de energía renovable y en vez de meter mayor cantidad de energía que genere cambio climático, ¿no? Que genere emisiones de dióxido de carbono. Y el tercer elemento es para lograr esto necesitamos sistemas de almacenamiento. Entonces, cuando hablábamos del tema de regulación, etcétera, etcétera, debían de entrar seguramente de entender si el hidrógeno es una forma de almacenamiento. Porque si lo es, entonces tendríamos la siguiente. Tú tienes, por supuesto, las presas eléctricas almacenan energía. Si tienes un rebombeo hidráulico, pues almacena energía. Si tienes un volante de inercia o baterías de litio o litio ferromagnético o las baterías de flujo, que son favoritas mías, digo, tendrías todo eso. Entonces aquí viene este asunto. Ya sabemos cuánto puede costar el hidrógeno verde. Porque lo que tiene que costar al final es más o menos lo que cuestan las otras posibilidades. Porque vamos a tener una paridad de red en almacenamiento.
¿me entienden? De acuerdo con su conveniencia y su costo. Entonces, tenemos una meta muy clara y lo que habría que empujar ahora es la dinámica tecnológica que nos lleve hacia allá. La dinámica tecnológica y las opciones de inversión. Entonces, yo lo que aquí mencionaría es que si ahora va uno a los foros mundiales como la Hannover Messe o este tipo de cosas, ahora tienen feria de hidrógeno. Con unos aparatos muy que no van a funcionar, ¿no? Que tienen su torpedo, y con otros que dices, esto es. O sea, por supuesto, estos aparatos van a empezarse a desarrollar y van a tener una lógica muy importante. Y yo recuerdo muy bien, porque ahora lo mencionó Israel, que efectivamente en 2013 o 2012 se hablaba de un megawatt de energía solar, era como, wow, ¿no? Y resulta que ahora se habla de cientos y cientos y cientos. Entonces, yo me quedo pensando que es un parpadeo. O sea, el tiempo en el que pasamos de una tecnología posible, siendo deseable, aprobable, a una tecnología aprobada, ha sido muy breve. Y por supuesto, ahora tenemos que controlar los problemas. Mira, la energía solar, nada más para terminar, sigue en principio la forma de una curva de Gauss. Porque es la forma que sigue el Sol sobre la Tierra, si no es otro el rollo, ¿no? Entonces se habla de las formas de energía equivalente. A eso nos referimos con variabilidad, además de la nube, ¿no? Que siempre estamos discutiendo la nube. Pero si no tuvieras la nube, de todas formas tienen la curva de Gauss. Y se hacen cosas para que se mueva el panel, etcétera, etcétera. Y entonces haces que la curva de Gauss sea un poco más alargada o tenga una forma un poco más amistosa. Pero finalmente va a ser muy difícil que encontremos una tecnología que genere energía exactamente con la misma curva de demanda que tenemos. Las tecnologías de almacenamiento, y entre ellas el hidrógeno y el hidrógeno verde, nos permitirían desasociar ese problema con nuestra demanda y entonces podemos utilizar la energía a la hora que nos sea más conveniente, de la forma que nos sea más conveniente, sin tener ningún problema. Yo creo que esto es un tema a investigar. Creo que nuestro país debía hacer una política, como se ha dicho, debíamos hacer una política de investigación, una política de desarrollo, una política de regulación, una política económica que nos permitiera llegar en algún momento a ser de los primeros jugadores en este negocio, finalmente va a ser un negocio, y a ser luego un jugador fundamental en el mismo. Diego, muchísimas gracias por tu aportación. Me gustaría darle la palabra a Israel Hurtado para que nos dé sus conclusiones de este panel. Por favor, Israel. Sí, cómo no. Pues bueno, es un tema muy interesante. Yo creo que efectivamente podríamos aventarnos aquí todo el tiempo, pero creo que, mira, creo que para México es una oportunidad de oro de poder seguir impulsando las energías renovables, que es uno de los principales insumos para la producción de hidrógeno verde. Creo que CFE, que anunció ya un proyecto piloto, también puede aprovechar esta situación y empezar a producir más hidrógeno verde y empezar a sustituir gas natural, justamente para temas de seguridad energética, soberanía energética y tal. Y Pemex podría también en sus procesos de refinación introducir hidrógeno verde, como ya lo están haciendo otras petroleras a nivel mundial, y también producir amoníaco verde para la industria de los fertilizantes. Creo que hay una gran oportunidad de que las dos empresas estatales más grandes de México y bueno, y energéticas evidentemente, pues puedan participar en este boom del hidrógeno verde y más allá del boom de la industria del hidrógeno verde que se está desarrollando, y creo que eso podría traer beneficios para México. Entonces, pues ojalá lo podamos hacer. Otras petroleras como Ecopetrol, por ejemplo, tienen inversiones destinadas justamente para producción de hidrógeno verde y proyectos con energías renovables. Entonces, pues yo ojalá lo veamos pronto, que Pemex y CFE pues empiecen a impulsar más el tema. Ese sería mi comentario. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Israel. Luis Francisco, tú cierras esta ronda de conclusiones, por favor. La palabra es tuya. Muchas gracias. Mira, nosotros en Hitachi creemos que, como mencionaba Diego, la electrificación es el futuro. Vemos el cambio de muchas fuentes diferentes de energía hacia la energía eléctrica. Se espera que para 2050 sea más de la mitad de la energía que se consume en el mundo va a ser energía eléctrica. Es algo que es una tendencia que no para nadie, y sin duda ese tema del hidrógeno verde puede ayudar mucho a la descarbonización. La electricidad y la descarbonización van muy de la mano, y yo creo que el uso adecuado del hidrógeno pues puede acelerar este proceso. Nosotros creemos que pues la columna vertebral de todo el sistema energético mundial va a ser el sistema eléctrico, y que pues puede ser un vehículo que ayude mucho a
en el caso de México, por ejemplo, a tener una menor dependencia de suministro, pues en este caso de gas natural del extranjero, poder acercarnos más al camino de ser autosuficientes en materia energética. Nosotros como empresa podemos no solamente ayudar en los procesos de electrificación para la producción del hidrógeno, sino que tenemos un área muy fuerte de consultoría que nos puede ayudar a hacer un análisis de viabilidad de estos proyectos desde su conceptualización, la viabilidad, por ejemplo, geográfica, dónde estén instalados, el punto de interconexión a la red. Lo que trato de decir es que estamos ahí listos para apoyar esta nueva tecnología. Es una industria que está naciendo y sin duda es el futuro. Pues Diego, Luis Francisco, Israel, quiero agradecerles mucho su participación en este panel. Muchísimas gracias por haber estado aquí este día. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Roberto. Oye, una cosa que nos faltó aclarar, y lo mencionó Israel un par de veces, entonces quisiera hacerlo rápido, que es el hidrógeno. Adelante, azul. El hidrógeno azul. El hidrógeno azul, que no lo explicamos, ¿no? Es, ¿qué pasa si tú utilizaras para producir hidrógeno combustibles fósiles, pero luego secuestrar las emisiones? Entonces, ahí es una discusión muy interesante, porque si hubiera secuestro, entonces no habría emisión, ¿no? Y la discusión es el análisis de ciclo de vida, a ver si eso es verdad y si efectivamente es un secuestro apropiado, ¿no? Por eso el hidrógeno verde parece la solución, la tecnología a seguir. Muchísimas gracias, Diego, y pues muchísimas gracias a todo el panel por haber estado aquí. Yo soy Roberto Arteaga, editor adjunto de Foros México. Les quiero agradecer mucho su participación y los invito a que sigan conectados en nuestro foro México hacia un futuro energético sostenible. Muchísimas gracias. ¿Qué tal, amigos de Foros México? Les doy la más cordial bienvenida a esta charla sobre el panorama de la movilidad eléctrica en transporte y logística en México. A continuación, les cedo la palabra a nuestros invitados del día de hoy. Sí, hola, soy Alberto González Pizarro, estoy a cargo de la parte de ventas y desarrollo de mercado dentro de Hitachi Energy y bueno, tengo experiencia en el mundo de la movilidad eléctrica, donde he trabajado con tanto fabricantes de autobuses como operadores y ahora dentro de Hitachi Energy pues estoy llevando a nivel global el desarrollo de nuestro centro de competencia en e-mobility y sobre todo dando soporte a los equipos locales en infraestructura de recarga y en soluciones digitales. Hola, ¿qué tal? Soy Toño Arranz, soy el CEO de DHL Express México y es un placer para mí estar en esta plática en la cual platicaremos acerca de las tendencias que vienen con los vehículos eléctricos y qué es lo que le está pasando en el mundo acerca de este tema. Alberto, bienvenido. ¿Nos puedes hablar un poco sobre pues, cuál es el panorama de movilidad eléctrica en el sector del transporte y la logística a nivel mundial y, bueno, desde el punto de vista de Hitachi? Bueno, lo que estamos viendo es que estamos viendo dos mundos que se están uniendo. Uno es el mundo de la infraestructura y otro es el mundo de la movilidad, que antes pues, no se hablaban entre ellos. Entonces, ahora con esta unión, digamos, de una manera inteligente, tenemos que proveer esa energía limpia para que las ciudades sean cada vez más sostenibles. Vemos que se necesita, la mayoría de las ciudades pues están apostando por mejorar todas estas infraestructuras, mejorar la movilidad, con zonas, están llevando a cabo propuestas de zonas de cero emisión, donde tenemos que pues, entrar en la ciudad con vehículos limpios. Y claro, pues todo eso supone un gran cambio, tanto para los operadores de transporte urbano como también para los operadores logísticos. El entrar en cero emisión al centro de las ciudades. Lo que tenemos que ver también es que hay una gran, digamos, fuerza de esta transformación se está llevando a cabo en China, donde pues digamos que la mayoría
los autobuses urbanos, por ejemplo, están siendo transformados de diésel a eléctrico. Esto pues, nos lleva también a un gran consumo de energía. Estamos hablando de que en el futuro vamos a consumir varios teravatios hora. Por ejemplo, en 2040 se esperan unos 500, entre 500 teravatios hora y 1000 teravatios hora de consumo con respecto a la movilidad. Y eso, pues al final, para hacernos una idea, 500 teravatios hora es el consumo de un país como Francia. En México se están consumiendo 300, con lo cual, pues la necesidad, digamos, energética va a ser importante. Y bueno, pues toda esta transformación se va a llevar a cabo también con nuestra ayuda, con lo que podemos aportar dentro de Hitachi Energy, porque nuestras soluciones, digamos, van a ayudar de manera sostenible a esta transformación. Estamos viendo que hay un cambio, voy a hacer un poco un símil un poco simpático, pero es un cambio de una época donde antes pues vivíamos como cowboys, donde estábamos consumiendo y tirando y desechando, no reciclábamos nada, y ahora pasamos a una época donde estamos siendo astronautas, donde tenemos que ir a realizar un viaje, ir con una cierta energía dentro de nuestros vehículos y tener que volver a hacer nuestras rutas, y todo eso pues se tiene que estudiar. Entonces, bueno, en esas, digamos, en todos esos estudios nosotros estamos bastante integrados y estamos dando soporte a empresas también, pues, de logística como en el futuro deseamos con DHL también. Perfecto, Alberto. Muchísimas gracias por dibujar este panorama. Y bueno, ahora me gustaría darle la palabra a Antonio para que nos cuente, pues, cuáles son las razones de que, bueno, DHL Express, pues, ya haya apostado por la incorporación de vehículos eléctricos a su flotilla y, pues, cómo fue el proceso. Hay una tendencia mundial acerca del ESG, el Environmental Social Governance, que en español es ambiental, social y gobernanza, y donde todas las compañías globales que tienen renombre estamos trabajando. Entonces, en la parte de ambiental, todas, sobre todo las que estamos en transporte, la parte donde trabajamos fuertemente es en la reducción del CO2. Y obviamente para reducir el CO2 o neutralizar el CO2, uno de los temas más importantes es el tema eléctrico, ¿no? Para poder no utilizar fuentes de combustible normal como las que tenemos hoy en día. Y eso lo que nos ha hecho es enfocarnos en dos grandes rubros, ¿no? El primer rubro es la parte eléctrica de vehículos terrestres, y hay otra parte que es súper importante, que es la parte eléctrica de aviación. Entonces, déjame empezar primero bueno, y obviamente hay una tercera parte, que es toda la parte de instalaciones, donde tú puedes poner paneles solares, hacerlo premium lead, para que trates de hacer que reduzca el consumo eléctrico. Pero si hablamos primero de la parte eléctrica, que es súper interesante, la parte eléctrica de aviación. En la parte eléctrica de aviación somos pioneros y estamos comprando 12 aviones Alice, que el año que entra esperemos ya estén en operación, y van a tener una capacidad de 1.2 toneladas de carga y con una distancia de 800 kilómetros. Y eso a veces parece ser, ay, bueno, es poquito, ¿no? O sea, dices, bueno, 800 kilómetros es poquito. Pero lo importante es el primer paso. Yo digo que esto es como, yo le digo a mis hijos, ustedes están acostumbrados de que han volado siempre en un avión normal con turbinas, ¿no? Que utilizan combustóleo. Pero ya mis nietos ya volarán todo en aviones eléctricos. Y es un cambio generacional muy fuerte. Todas las grandes compañías de aviación ya están empezando a trabajar en eso. Y nosotros somos pioneros en eso porque claramente ese es un rubro donde hay alto consumo de CO2 y queremos reducirlo. Luego en la parte
de vehículos terrestres, digamos, la parte donde conocemos normal todos los vehículos. Es una parte que obviamente yo llamo que estamos como en dos fases, ¿no? O sea, la primera fase es de los países que ya están más avanzados, un poco lo que decía Alberto, las ciudades ya queriendo convertirse, ya diciendo, ya no voy a permitir que en los centros entren vehículos normales, convencionales, sino solamente vehículos eléctricos. Y entonces vemos países muy avanzados, que ya tienen planes muy definidos para 2030, 2035, en el cual ya no va a haber vehículos convencionales, sino solamente vehículos eléctricos. Y hay otros países pues, que van más atrasados y llevará un poco de tiempo. Pero nosotros ya vamos muy fuertemente en esto. Ya tenemos 21,400 unidades eléctricas, que es una flota ya muy grande. Si pensamos que nuestra flota es de 100,000 y ya tenemos 21,400 unidades eléctricas, estamos hablando de que ya tenemos una penetración fuerte en el tema. Pero obviamente vamos a vivir por los próximos 10 años una transición en la cual tú vas a ver vehículos normales, como los conocemos hoy en día, luego los vehículos eléctricos avanzando rápidamente en la autonomía, que uno de los temas más delicados de hoy, el del vehículo eléctrico, es la autonomía. La autonomía hace 3 años era 50 kilómetros. Hoy ya un vehículo eléctrico, ya estamos logrando algunos a 180 kilómetros y lo ideal sería que un vehículo eléctrico llegara a 400 kilómetros. ¿No? Y eso obviamente depende de la pila, ¿no? O sea, la pila hace que pues, eso sea el tema más delicado. Y entonces vamos a ver un avance fuerte. Y en el caso especial de México, ya tenemos 20 vehículos chiquitos Kangoo, ya nos acaban de llegar hace ni 3 semanas 50 Kangoo más grandes, las E-Tech, y estamos ya en el plan 2022 para traer otros vehículos que todavía estamos buscando. Uno de los temas más delicados que también le está pasando con la pandemia es que con todo esto del supply chain no hay vehículos, ¿no? Entonces, uno de los temas que más vamos a tener que hablar es que el mundo quiere avanzar, pero hoy, debido a la pandemia, el supply chain ha traído un impacto muy fuerte. Perfecto, Antonio. Pues sin duda muy interesante pues este caso de DHL. Y bueno, pues ahora me gustaría cederle la palabra a Alberto para que nos cuente pues un poco más de ventajas de la movilidad eléctrica. Ya nos adelantaba algunas cosas en su primera intervención, pero pues nos gustaría conocer un poquito más y pues evidentemente la importancia de esto en el contexto actual. También quizás compartirnos algún caso de éxito de Hitachi también sería pues de mucho valor para nuestra audiencia. Sí, bueno, lo que está claro es que la movilidad pues va a ayudar, como decía Antonio, a reducir drásticamente esos niveles de emisiones. Y bueno, nosotros lo que estamos haciendo para colaborar con todos nuestros clientes es tener una visión, digamos, sistémica de lo que es la movilidad. Dentro de esta visión pues entran los vehículos con sus baterías embarcadas, con su energía embarcada. Entra la parte de infraestructuras, que ya hablaré un poco con más detalle también de ella. Y entra toda la parte de operaciones con también una ayuda, digamos, de lo que es la parte digital, donde en Hitachi también tenemos muy buenas soluciones. Entonces, nosotros tenemos que hacer una reflexión de, cuánta energía necesito, cuántas personas o cuántos bienes tengo que transportar, cuál es, digamos, esa masa que va a tener el vehículo con esas personas y esa masa a transportar, y pues cuánta distancia tengo que recorrer. Como estábamos hablando, un problema importante es la autonomía. Entonces, vamos a mejorar cada vez más. Se está viendo que hay mejoras cada vez más notables en las baterías, que me van a proporcionar más autonomía. Pero también nosotros estamos viendo que es importante pues el utilizar la infraestructura. Esta infraestructura, el tener en ciertas zonas de la ciudad, en ciertas líneas, pues una infraestructura de recarga por oportunidad, también nos parece interesante, porque vamos a reducir con esa infraestructura adicional, podemos reducir el número de baterías que vamos a instalar en los vehículos.
Entonces, bueno, tenemos esas dos opciones, una carga que puede ser nocturna, digamos, donde voy a embarcar mucha energía en el vehículo y voy a tener que realizar una ruta diaria y cargar de nuevo por la noche, o otra segunda opción, que es una carga rápida en la ciudad, donde voy a embarcar menos baterías en el bus y voy a poder pues transportar más personas o transportar pues más bienes si estamos hablando de la logística. Entonces, toda esta reflexión se tiene que hacer conjuntamente con las ciudades, con las autoridades organizadoras del transporte, por ejemplo, o con los operadores. Y esta también, pues en función de las subvenciones que pueden tener también, hay que ver un poco la amplitud que puede tener cada proyecto, pero nosotros vamos a tener siempre un enfoque para ayudar a nuestros clientes y a las ciudades de cuál es el coste total de posesión que vamos a tener en todo esto. Porque se habla mucho de la movilidad, que es muy cara, que los vehículos cuestan mucho, que las baterías cuestan mucho, pero si lo llevamos a coste total de posesión, es muy similar al vehículo diésel o al vehículo con gas natural. Entonces, esto también es importante decirlo, que a la larga, digamos, el vehículo eléctrico pues sí puede encontrar pues ese retorno de las inversiones que se van a hacer al principio un poco más fuertes en CAPEX, pero que luego en la operativa de todos los días pues vamos a tener ese menor consumo de combustible, vamos a ser mucho más eficaces. Está claro que los vehículos eléctricos son mucho más eficaces que los diésel, con un mejor rendimiento, y pues a la larga, a nivel de mantenimiento también encontraremos esos beneficios, y sí que va a ser más rentable pues el utilizar digamos los vehículos eléctricos con las infraestructuras eléctricas. Entonces, nosotros esto lo estamos viendo en muchas ciudades, sobre todo en Europa. Estamos la carga por oportunidad, por ejemplo, en autobuses, pues tenemos varios proyectos en Europa, por ejemplo, en Ginebra, con la solución Flash, en Nantes también con la solución de recarga Flash, en líneas de Bus Rapid Transit, líneas en tránsito rápido, un poco como lo que tenéis ahí en México con el Metrobús. Y también tenemos otro proyecto ahora mismo en Brisbane, donde se está utilizando esta tecnología, donde vamos a embarcar menos baterías, vamos a instalar un poquito más de infraestructura en la línea y vamos a transportar muchas más personas, porque esa reducción de las baterías en los vehículos pues nos va a permitir transportar más personas. Luego tenemos otras ciudades donde efectivamente van a ir más a la carga por nocturna, porque es una decisión también un poco de la autoridad organizadora, y no quieren tener infraestructura o tienen problemas para poner esas infraestructuras en la ciudad, y van a decidir pues instalar esa infraestructura en las cocheras donde están los vehículos. Entonces ahí pues tenemos ciudades como Berlín, donde vamos a instalar unas 56 cargadores en sus cocheras. Berlín es una ciudad que ha apostado también por la movilidad eléctrica y va a convertir toda su flota de unos 1.500 autobuses en eléctricos. Entonces nosotros pues también estamos contentos de participar en esa transformación. También estamos haciendo, tenemos clientes en Londres con un operador que se llama Arriva, y bueno, también estamos trabajando con soluciones logísticas de operadores logísticos, como en Estados Unidos con Penske, que también tiene una flota importante de camiones. Pero siempre tenemos que tener esa reflexión de, como he dicho, ese enfoque sistema entre vehículos, baterías, infraestructura y operación. Para nosotros la operación es muy importante. También, bueno, nos están consultando empresas de aviación. Como comentaba antes Antonio, la aviación
tanto para taxis volantes, que veremos dentro de poco, como para transportar a lo mejor mercancías, pues se está también electrificando, y para nosotros es una apuesta muy, muy importante. Y como decía, todo esto, digamos, va a reducir las emisiones locales, que para nosotros también es lo importante en las ciudades. Luego ya hablaremos de la contaminación global, pero ahora mismo lo que más nos preocupa es la contaminación local, pues con todos los problemas que hay de salud para las personas mayores y para los niños, y es, digamos, nuestra máxima prioridad. Perfecto, Alberto. Pues muchas gracias por pues esta explicación y estas ventajas que nos acabas de compartir. Antonio, me gustaría también, y hablando en este tenor de pues las ventajas, ¿cuáles han sido los resultados que ustedes han obtenido al pues apostar por esta movilidad eléctrica que ya nos comentabas, no solo es de los vehículos terrestres, sino pues también de la parte de la aviación? Yo creo que hemos logrado un cambio de las empresas automotrices hacia el tema de carga, ¿no? O sea, cuando hay una compañía que tiene 100,000 vehículos y que es uno de los grandes compradores del mundo, y le dices, oye, por aquí va, empiezan a sentir presión de que tiene que haber algún cambio, ¿no? Es algo que hemos discutido por muchos años con ellos, y al principio era la negación, ¿no? No, eso no es para carga, eso es para vehículos de privados, eso no va a pasar en carga. Y pues yo siempre digo que el señor Musk hizo un cambio radical el día que el señor Musk habló de que iba a hacer un camión de carga eléctrico. Pues creo que todas se asustaron y dijeron, ay, esto sí va en serio. Y dijeron, esto sí es un tema importante, no solamente para los vehículos privados, sino también para los vehículos comerciales. Y desde ahí hemos notado un cambio radical. Todas las grandes automotrices ya tienen planes para 2030 ya estar compitiendo plenamente. Nos alegra el tema, porque eso significa que para el 2030 tú vas a ver entre el 50 y 70% de vehículos eléctricos del país. También va a depender de las inversiones y del dinero que den las autoridades locales y federales. Hoy un vehículo eléctrico comercial cuesta el doble que un vehículo comercial normal. Y obviamente cuando haces todo el cargo total, Alberto platicaba del valor total de ownership, el TSO, todavía sigue siendo negativo en lugares, o sea que no te conviene en lugares donde no hay subvenciones. En lugares donde hay subvenciones, obviamente ya empieza a emparejarse, pero en países donde no hay subvenciones, pues sale pues muy caro, ¿no? Entonces, ¿qué estamos también empujando y haciendo mucho lobbying? Es en cada país que vamos, es que esto es importante y que ese es el futuro. Y esto es como una bola de nieve, ¿no? Empiezas a decir, bueno, va, y cuando te empiezas a dar cuenta que pues ya no hay muchos lugares donde se manufacture con vehículos comerciales convencionales, pues vas a tener que empezar a moverte, ¿no? Entonces, esto yo digo que es un maratón de 10 años, no es un maratón corto, es un maratón largo, pero la buena noticia es que el mundo ya se movió, ya las autoridades de los países más avanzados ya tomaron la decisión, y eso hace fuertemente que se mueva. Claramente quien va a ser el siguiente empujón, y todavía hay muchas dudas, es Estados Unidos. En el momento en que Estados Unidos ponga leyes mucho más duras acerca de este tema, va a moverse mucho más rápido. Tienes a California muy avanzado, pero hay estados que todavía no están ahí, ciudades muy avanzadas, ciudades no avanzadas, pero claramente cuando Estados Unidos empuje, esto se va a mover muy, muy rápidamente. También va a tener un tema, hay que hablarlo abiertamente, para México, porque México va a tener que mover sus plantas de manufactura de automotrices hacia eléctricas, que es un tema que no se habla mucho, pero que ahí está, ¿no? O sea, las plantas convencionales de autos que tenemos en algún momento se tienen que transformar si queremos seguir compitiendo en la industria automotriz.
Entonces, ese tema está ahí y obviamente lo que nos importa es que haya electricidad, porque todo esto no sirve de nada si no hay electricidad. Entonces, otro tema que está en el aire es de dónde vamos a tomar la electricidad. Si la va a dar la CFE, si la va a dar los privados, cuánto nos lo van a vender. Y eso también va a jugar un rol muy importante en la mezcla de qué tan rápido vamos a movernos a coches eléctricos o no. Y la otra parte que Alberto platicaba y que Europa va muy avanzada es todas las estaciones de carga, ¿no? Uno de los temas más caros que hay es estaciones de carga, porque, por ejemplo, cuando yo compro 100 vehículos eléctricos, no solamente compro los vehículos eléctricos, sino tengo que comprar la estación de carga que es CAPEX. Pero luego la otra que es importante es si es a 220 o a 110 volts. Si vas a 220 significa que la bodega donde estás tiene que tener la capacidad de recibir 220 o si lo vas a recibir a 110. Y todas esas complejidades para compañías pequeñas es muy difícil, ¿no? Entonces, quienes estamos moviendo esto ahorita somos las grandes, pero si realmente queremos mover esto ya en el futuro, tiene que solucionarse. Yo creo que ahí Hitachi tiene que hacer una gran labor para que las compañías medianas, chicas, puedan entrar a esto. Porque si no, depende de que las grandes traigan el capital, el CAPEX y hagan las transformaciones. Pero pues nosotros somos una pequeña parte del mundo, ¿no? Ahora sí que la gran mayoría son compañías medianas pequeñas que son las que tienen que transformarse. Y eso yo lo veo que no va a pasar en el corto plazo, va a pasar en el mediano plazo, pero en el momento que pase, vamos a ver una gran transformación en el mundo. Perfecto, Antonio. Y bueno, pues ya vamos entrando en nuestra ronda final. Pues quiero preguntarle a ambos, empezamos con Alberto y luego con Antonio, sobre pues cuáles son sus conclusiones sobre pues cuál será el futuro de la movilidad eléctrica en el transporte y la logística en México. Vamos contigo, Alberto. Muy bien. Pues bueno, yo lo que creo es que cada vez, como comentaba también Antonio, más ciudades van a tomar esta responsabilidad de reducir las emisiones. Estamos viendo el grupo de ciudades de C40 Cities, donde México también forma parte, donde se está buscando pues mejorar ese aire que respiramos. Entonces, lo que estamos viendo es que, digamos, esto tiene que acompañarse también de subvenciones, como estamos comentando, donde se lleve a cabo una revisión también de la red eléctrica que tenemos que hay en México, que se vea un poco qué potencias efectivamente se van a ir necesitando para cada punto de carga donde nosotros queremos electrificar una actividad. Entonces, todo esto se tiene que hacer de manera conjunta a nivel de gobierno, a nivel de empresas que generan esa electricidad. La calidad de la electricidad tiene que ser importante también. Nosotros dentro de Hitachi pues también tenemos muchas soluciones que permiten mejorar esa calidad de la electricidad y luego pues tenemos que combinar todo esto de manera inteligente con la parte de infraestructura y la parte de vehículo. Entonces veo que va a haber una gran utilización, digamos, de estas infraestructuras de carga, nuestras soluciones digitales también que van a ayudar a la operativa tanto de autobuses como de empresas logísticas. También tenemos esas soluciones donde podemos ver pues, el estado de carga de cada vehículo, podemos ver en qué situación se encuentra cada bus o cada camión que esté rodando en la ciudad con su geolocalización. Podemos ayudar también a nivel de mantenimiento, recarga también inteligente que llamamos Smart Charging para a lo mejor no superar ciertos valores de potencia que debido a la situación de la red, pues a lo mejor no nos interesa superar o no nos interesa contratar más potencia porque a lo mejor pasamos a otros niveles. Entonces, todo eso nosotros lo podemos gestionar también a nivel software y acompañando en la solución, digamos, que será la más optimizada. Como he dicho, en función de las baterías, en función de
de los vehículos, de lo que tenemos que mover. Y bueno, y veo que México pues está siendo muy activo también, está electrificando también. Siempre es importante darse cuenta que la mayoría de las veces se empieza con la electrificación del transporte público, y es ahí donde estamos viendo que hay más avances, pero luego el resto viene también detrás. Y también es importante decir que hay que buscar sinergias entre los diferentes actores de la movilidad en la ciudad. Y nosotros también con nuestras soluciones de carga podemos buscar esas sinergias. Podemos buscar a lo mejor puntos de recarga para buses que a lo mejor durante la noche o durante ciertas horas del día pues pueden ser utilizados por otras empresas que pueden conectar nuestros cargadores de una manera también interoperable, y eso pues va a permitir también utilizar la infraestructura de una manera diferente, también más inteligente. Podemos ver también que se está utilizando, pues hay ciertas actividades donde se utiliza la energía o las instalaciones que ya tengo para un medio de transporte en otro, puede ser el metro, utilizarlo con buses eléctricos. Todo esto también se está estudiando. Hay muchas ciudades que están estudiando esto. Entonces, bueno, digamos que todas estas ideas se están poniendo encima de la mesa, pero al final pues se necesita esa subvención. Hay bancos ya también que están subvencionando todas estas actividades, y bueno, una vez que se encuentra esta subvención, pues al final es fácil ver que tenemos esa ganancia en la calidad de vida también. O sea, no todo es dinero, digamos. Hay que pensar también que, digamos, cierto dinero a lo mejor que antes iba a ayudar a las personas a recuperarse de ciertas enfermedades respiratorias, pues igual ahí también puede haber mejoras, y esas mejoras pues aplicarlas en reducir las emisiones, ¿no? Es un poco también la idea que se tiene. Perfecto, Alberto, muchísimas gracias. Antonio, pues ya adelantabas algunas reflexiones, pero pues nos gustaría saber tus conclusiones. Claro, a ver, ya se movió el queso, ¿no? A veces pensamos que no se va a mover el queso y que podemos seguir viviendo en la antigüedad con vehículos convencionales, y eso ya pasó, eso ya no existe. O sea, ya el queso se movió hacia eléctrico, y eso es muy importante para México, porque México tiene que tomar una decisión de si se quiere quedar en el viejo queso o en el nuevo queso. Y también lo que va a pasar, y es una reflexión que le pasó cuando hubo vehículos con caballos. Por mucho tiempo los vehículos y los caballos vivieron juntos, o sea, convivían. Tú ibas en los 20s y en los 1910s, así pasaba, ¿no? Todavía en los 30s. Y así nos va a pasar con vehículos convencionales y vehículos eléctricos. Van a convivir por unos ciertos años, pero en algún momento esto se va a mover ya totalmente eléctrico. Yo quisiera para México que fuera rápido. Entiendo que también trae un tema estructural de costo muy grande, pero a mí me encantaría un México avanzado y no un México que fuera de los últimos en transformarse en un mundo en el cual la electrificación es el futuro para reducir el CO2 y para poder tener un mundo donde vivir. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Alberto González de Hitachi Energy y Antonio Arranz de DHL Express México. Muchísimas gracias por estar aquí, y pues a nuestra audiencia los invitamos a que sigan conectados en este foro México hacia un futuro energético sostenible. Muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Muchas gracias a vosotros. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Yo soy Roberto Aguilar, director editorial de Force. Me da mucho gusto saludarlos en esta ocasión. Y bueno, pues hoy en el marco de nuestro foro México hacia un futuro energético sostenible, vamos a hablar sobre los retos y también los beneficios del cumplimiento del Código de Red 2.0. El Código de Red 2.0, que en 2016 la Comisión Reguladora de Energía pues emitió una serie de criterios para hacer más eficiente y confiable
justamente todo el tema del sistema eléctrico nacional. Y bueno, pues justamente para platicar sobre este aspecto, tenemos pues invitados de primer nivel. Y me da mucho gusto saludar y recibir a Héctor Alejandro Beltrán, miembro directivo del SIGRE México, que es el Consejo Internacional de Grandes Redes Eléctricas. Bienvenido, Héctor, gracias por acompañarnos. También está con nosotros Luis Eduardo Rojo Gutiérrez. Él es pues el encargado regional de ventas de Hitachi Energy México, la compañía tan importante y con una presencia muy significativa en el sector eléctrico, no solamente en México. Y también está con nosotros José Luis García Urresti, él es miembro directivo también de SIGRE México. A los tres, bienvenidos, gracias por acompañarnos y sobre todo por brindarnos un poco de su conocimiento para ver esta importancia, esta relevancia que tiene justamente el código de red 2.0. Y en una primera ronda, si me permiten, comenzar con Héctor Beltrán. Héctor, tú has seguido muy de cerca todo el proceso de discusión justamente del código de red. ¿Tú nos puedes platicar cuáles han sido los principales cambios entre la primera versión y la 2.0 en particular, cuando se habla de energías renovables y el impacto justamente a la industria eléctrica? Y eso sí, más allá de los aspectos técnicos, Héctor, por favor. Muy buenos días, Roberto. Muchas gracias por el espacio. Estimados amigos, es importante entender los cambios que han ocurrido en el código de red 2.0 con respecto a la versión original que se publicó en 2016. Yo calificaría pues estos grandes cambios en dos grandes grupos. El primer grupo, que se refiere a la modificación, clarificación de lo ya existente, y el segundo grupo, que se refiere a la adición de nuevos criterios, de nuevos requerimientos que toman la forma de procedimientos. Por ejemplo, en el primer grupo de modificaciones, pues podemos encontrar algunos temas importantes como sujetos obligados al cumplimiento de código de red. Ahora, en esta nueva versión, se introduce un concepto que se llama usuarios del CEN, en donde se enlistan a todos aquellos que están obligados a cumplir todos los requerimientos establecidos en el documento. Y pues algo en particular con respecto a las centrales renovables, yo creía que hay que resaltar dos grandes modificaciones. La primera es una que ocurre en el orden de reducción de generación por confiabilidad dentro del procedimiento que lleva ese mismo nombre. Anteriormente, las centrales intermitentes, como se les conoce dentro del documento, pues estaban en el penúltimo orden o penúltimo lugar para poder ser reducidas en su generación. Incluyendo pues una situación un poquito extraña en el sentido de que primero se reducía la central nuclear que reducirla a las renovables, y en este nuevo documento, en el 2.0, pues las centrales intermitentes ocupan ahora el segundo lugar de reducción, solo después de aquellas que se encuentran en pruebas. La verdad es que no hay que espantarnos cuando vemos este orden, porque no debe entenderse que esto es despacho económico, de ninguna manera debe entenderse que esto es el día a día o la condición en la que se debe operar el sistema eléctrico nacional cuando se encuentre en un estado operativo normal, sino todo lo contrario, ¿no? El mismo nombre y apellido del procedimiento donde está incluido esa redacción lo dice, es un procedimiento de confiabilidad que solo tiene que usarse en casos de contingencia o disturbio, ¿no? Otra de las condiciones importantes con respecto a las modificaciones al primer grupo que yo me refería es pues la aparición de una redacción nueva para tratar de clarificar algo que ya venía arrastrando el primer código de red, y es la eterna pregunta: ¿el código de red me obliga o no a mí como central asíncrona, intermitente, renovable, variable, etcétera, a tener o no sistemas de almacenamiento? Creo que ya con la nueva versión del código de red 2.0 se aclara mucho esta pregunta, indicando cuáles son las condiciones bajo las cuales debe de actuar una central renovable, variable, ante una condición de baja frecuencia en el sistema. Es decir, en qué momento sí es obligatorio que inyecte potencia activa, que inyecte energía, y lo define mediante dos condiciones, ¿no? Una condición ambiental, una condición operativa que está descrita en el mismo documento, y creo yo que pues ayuda bastante a nuestros amigos que están desarrollando proyectos de este tipo a entender que las obligaciones del código de red no derivan en un sí o sí tener almacenamiento, o la otra opción de operar con una limitante de manera permanente, ¿no? En el segundo grupo de las adiciones, que son las principales modificaciones que está en el código de red,
yo llamaría su atención a un nuevo procedimiento que es un procedimiento para análisis de causa raíz de los eventos. Esto antes no existía cuando sacamos la primera versión en 2016 y pues a la luz de, pues desgraciadamente todo lo que ha pasado en los últimos meses de que escuchamos muchos disturbios, muchas interrupciones en el servicio del Sistema Eléctrico Nacional, pues ahora este nuevo código de red tiene un procedimiento en el que pues se debe de investigar desde un punto de vista técnico qué es lo que pasó y por supuesto cuando hablamos de centrales, incluso no solo de centrales, sino centros de carga, el transportista, el distribuidor, el mismo SENACE, juegan un papel relevante porque ahora de manera formal el código de red pone el terreno para que se forme un grupo de trabajo técnico y sobre ese grupo de trabajo se asignen responsabilidades. Cuando elaboramos este documento, estimado Roberto, pues siempre nos preguntaron, ¿es que están buscando culpables y están buscando asignar sanciones? Y dijimos, no, la verdad es que vamos un paso antes. Antes de hacer todo eso, queremos entender qué pasó para saber si de alguna forma el código de red es un instrumento para prevenir precisamente esos disturbios y que en cierta medida pues se logre reducir a un mínimo, ¿no? Siempre entendiendo que un sistema eléctrico libre de disturbios, de contingencias, no existe en la realidad, es algo teórico, pero lo que siempre buscó el código de red es que ante la ocurrencia de esos disturbios se mantuviera la confiabilidad en ese sistema y precisamente las centrales eléctricas renovables juegan un papel importante en ese aspecto. Creo que de manera general estas serían las modificaciones más grandes, a reserva de que pues sí hay algunas muy puntuales, pero de manera general creo que estas son las más relevantes. Pues gracias, Héctor, muy interesante sobre esta cuestión, pero permíteme ahora preguntarle a José Luis García. En este contexto hemos visto, justamente Héctor dio un panorama muy amplio, pero ¿por qué debería de ser tan relevante para el tema este código para la industria eléctrica nacional? Ahora vamos entendiendo que hay las disrupciones, que ha habido algunas fallas, pero que al final del día son bastante costosas para el sector empresarial. Hoy estamos hablando, aparte del encarecimiento de las referencias en el mundo por diferentes situaciones, y hoy más que nunca la continuidad de estos procesos y asegurar justamente que se cuente con la energía necesaria, ahora que también estamos al mismo tiempo con una reactivación de la economía, pues es imprescindible que se profundice en esta situación. Pero, José Luis, desde tu punto de vista, ¿dónde está la relevancia para la industria eléctrica nacional? Sí, Roberto, bueno, pues muy buenos días. Primero, agradecerte y a ti, a todo el equipo de Forbes México, esta invitación. Mira, creo que Héctor nos acaba de dar muy buenos comentarios en su primera intervención. Antes de entrar de manera puntual a dar mis comentarios respecto de los temas relevantes para la industria eléctrica nacional, si tú me lo permites, Roberto, quisiera primero hacer un poquito de contexto, ¿no? Yo he sido una persona que en todos los años que he tenido de experiencia de vida laboral, pues muchos de ellos han estado asociados al tema de la normalización y de la estandarización en nuestro país. Y creo que soy un pleno convencido de que todos los documentos normativos deben estar sujetos siempre a revisiones y actualizaciones. El código de red, por supuesto, no debe ser la excepción, ¿no? Hay que recordar que el sistema eléctrico nacional es un ser vivo, ¿no? Es decir, el sistema eléctrico nacional todo el tiempo nos está dando información, nos dice cómo está, cómo se siente, qué le duele, qué síntomas, en fin, y esa información, por supuesto, que es de mucho valor para revisar y analizar. Esta primera versión de código de red, como tú muy bien lo mencionabas al principio de la plática, se emitió en abril del 2016 y estuvo vigente por casi 6 años, ¿no? Creo que ha sido tiempo suficiente para evaluar todos aquellos aspectos que deben mejorar y que deben fortalecerse al paso del tiempo. En estos casi 6 años, con esta versión 1 del código de red, creo que hemos logrado identificar cuáles son los aspectos que deben revisarse, los aspectos que deben actualizarse y por supuesto que deben fortalecerse y mejorar en el código de red, trabajo que en su momento se hizo y yo puedo decirte que se hizo con un gran nivel de detalle, con un gran nivel de discusión y que al día de hoy, bueno, pues nos llevó a tener lo que conocemos ya como la versión 2 del código de red. Particularmente, Roberto, la pregunta que me haces, creo que es muy relevante para la industria eléctrica el tema del código de red,
Porque primero nos permite garantizar bajo las mismas reglas, y esto es muy importante, bajo las mismas reglas, independientemente de cuál sea la participación de nosotros como usuarios en el sistema eléctrico nacional, ya sea como generador, ya sea en la transmisión o en la distribución que están a cargo de la CFE o para los centros de carga. Creo que algo muy importante es que el código de red nos permite ponernos a todos en igualdad de circunstancias. ¿Para qué? Pues para buscar el cumplimiento, ¿no? ¿El cumplimiento de qué? Pues de todos estos criterios técnicos que se señalan de manera muy puntual en el código de red y que garantizan dos cosas, ¿no? Yo de alguna manera lo veo así y creo que esto se va alineando en mucho con lo que Héctor acaba de comentar, pero creo que nos ayuda a garantizar dos cosas. Primero, pues la seguridad y la confiabilidad, ¿no? La seguridad y la confiabilidad ¿de quién? Pues de cada participante de la industria eléctrica, ¿no? Dígase generador, red nacional de transmisión, redes generales de distribución o centros de carga, pero lo primero pues es garantizar al interior de la casa, ¿no? O sea, creo que el código de red nos da los instrumentos técnicos y administrativos para hacer todo lo necesario y primero garantizar que adentro de la casa estamos en las mejores condiciones desde el punto de vista eléctrico. Y segundo, bueno, pues contribuir a tener un sistema eléctrico nacional más aceptable, con calidad, con seguridad, con confiabilidad, que al final del día es mucho de lo que buscamos, ¿no? Una pregunta que en muchos foros se hace, pues ¿quiénes no queremos tener en nuestro país un sistema eléctrico en las mejores condiciones, ¿no? Y cuando decimos en las mejores condiciones, pues nos referimos a un sistema eléctrico que sea confiable, que sea continuo, que sea seguro y que nos garantice a todos los que participamos en él, pues las mejores condiciones de confiabilidad, ¿no? Y con mucho creo que contribuir al cumplimiento del código de red estaremos abonando, como ya lo decía, en su primera parte, a garantizar al interior de nuestra infraestructura que cumplimos con esa parte y segundo, bueno, pues con nuestros vecinos eléctricos garantizar que somos un buen vecino. Por el momento, Roberto, creo que es lo que yo podría compartir en esta primera participación. Gracias. José Luis, muchísimas gracias, muy interesante. Ahora pasemos a la parte de esta aportación y de cómo se va complementando estos requerimientos y este nuevo marco legal para garantizar, como dicen ustedes, este sistema eléctrico tan vital para cualquier economía. Y bueno, Eduardo Rojo, desde el punto de vista de Hitachi Energy, ¿cuál es el impacto que tendrá justamente la implementación general del Código de Red 2.0, del que, bueno, hemos hablado en la introducción y a lo largo de sus participaciones, y cada vez vemos mucho más relevante esta situación de cómo se garantiza y cuál es el marco, cuáles son los requerimientos mínimos, pero ¿cómo lo ven desde Hitachi? Eduardo, por favor. Gracias, Roberto, por el espacio. Un placer compartir esta mañana con ustedes. Héctor, José Luis, buen día. Para responder a tu pregunta, primero permíteme poner en contexto para la audiencia no especializada que nos acompaña, que el código de red son requerimientos mínimos de los procesos de planeación, medición y control, tanto operativo como físico, para el acceso y uso de la infraestructura eléctrica del país. Fue publicada en abril del 2016 y tuvo una actualización en diciembre del 2021, conocida como versión 2.0, para lo cual para muchos clientes no es nueva. Esto es un proceso ya conocido, pero no hemos logrado la participación que esperábamos, que para poner una referencia, hablamos de cerca de 2 millones de centros de carga conectados en media y alta tensión. Además, el código de red establece los criterios de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad y sustentabilidad del sistema eléctrico nacional, por lo que en Hitachi Energy encontramos una oportunidad para tener un sistema eléctrico más eficiente y seguro, y aspiramos a lograr una red eléctrica más fuerte, inteligente y ecológica que nos pone en dirección de un futuro energético sostenible. Muchas gracias, Eduardo, muy interesante. Ahora vamos a entrar a la segunda ronda de preguntas y a mí me gustaría comenzar con José Luis García y preguntarte, José Luis, ¿qué pasaría si no existiera este código? Es decir, tenemos estos lineamientos, ¿cómo nos encontramos respecto a otros países? Y al final del día, esta confiabilidad y continuidad del sistema eléctrico, yo sé que es vital para muchas empresas, yo diría que prácticamente para toda la economía,
¿Qué sucedería? O sea, tendríamos un sistema, no deja ya que sea caótico, sino tendríamos uno con muchas fallas. Eso repercutiría en la productividad del país. Pero, ¿qué sucedería? Vámonos al extremo, José Luis. ¿Qué sucedería si no existiera este marco, este código 2.0? Sí, muchas gracias, Roberto. Esa creo que es una pregunta muy interesante. El código de red como tal, en sus aspectos genéricos, ya decía Eduardo, legales, administrativos y por supuesto técnicos, pues es un documento que existe prácticamente en todo el mundo. Todos los países hoy en día, en mayor o menor grado, tienen un código de red, obviamente diseñado a las necesidades de los sistemas eléctricos de cada parte del mundo. Pero particularmente en nuestro país, lo que yo te puedo decir, el código de red, como lo conocemos hoy en día, pues es una disposición que nace a raíz de la reforma del 2013. Y bueno, se publica en abril del 2016 y es lo que conocemos hoy en día como código de red. Pero si nos vamos muchos años atrás, creo que en nuestro país siempre hemos tenido una estructura regulatoria importante y que al día de hoy nos ha permitido tener, después de muchos años, un sistema eléctrico nacional, yo puedo decir, confiable. Al día de hoy, si bien es cierto, hay fallas y hay eventos, creo que seguimos teniendo altos niveles de confiabilidad. Y todo eso ha sido resultado, Roberto, gracias a que durante muchos años, antes de llegar al código de red, hemos tenido muchas disposiciones, procedimientos y normativa que nos han obligado a cumplir, tanto a quien genera, transmite, distribuye energía y quien la consume, pues a garantizar siempre las mejores condiciones del sistema eléctrico, ¿no? Para todos aquellos que llevamos ya algunos años en esto, pues vamos a olvidarnos un poco del tema de código de red y vamos a regresarnos en el tiempo 20 años, 30 años. Cada que había una solicitud de interconexión de una central o una solicitud de conexión de un nuevo centro de carga, pues siempre han habido o han existido requerimientos técnicos que estamos obligados a cumplir, ¿no? Y tan sencillos como una preparación de acometida. Si esa preparación de acometida no está en las condiciones que una normativa define, pues simplemente ese nuevo servicio no se conecta al sistema. Entonces creo que toda esa parte de información ha existido siempre. Hoy en día el código de red toma una relevancia totalmente diferente. ¿Por qué? Porque ahora tenemos en un mismo documento integrado las obligaciones pues, que deben tener todos los que participan en la industria, ¿no? Desde quien la genera hasta quien la consume, ¿no? Y sobre todo con aspectos muy relevantes, que este código de red ahora pues es de carácter obligatorio. El hecho de no cumplirlo pues nos puede llevar a ciertas sanciones o penalizaciones, como es en el caso de los centros de carga, en donde hemos hecho algunos análisis y hemos definido escenarios en donde pues resulta en algunas ocasiones penalizaciones económicas pues que a lo mejor podríamos pensar que llegarían a ser impagables, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que el código de red toma un sentido completamente diferente, porque ahora es de carácter obligatorio como precepto de ley, nos pone a todos en igualdad de circunstancias, queda muy bien definido en un mismo documento quiénes están obligados a cumplirlo, quiénes están exentos de cumplirlo, y los que estamos obligados a cumplirlo, qué nos toca cumplir a cada quien. Y creo que esos son aspectos muy importantes, ¿no? Yo personalmente creo que vería un escenario, un futuro muy complicado para nuestro país si no tuviéramos un código de red. El sistema eléctrico nacional es un sistema vivo, es un sistema que nos da información todo el tiempo. Es decir, tenemos una tasa de crecimiento anual en la demanda de entre el 3.5 y 4%. Andamos en el orden de más de 46 millones de usuarios conectados a la red. Si esto no tiene un crecimiento ordenado con base en todas esas disposiciones, como lo es el código de red, creo que estaríamos condicionando a tener un sistema eléctrico que podría tener complicaciones operativas serias en los próximos años, si es que no tuviéramos un código de red. Espero, Roberto, con esto haber ayudado a clarificar un poco la intención de la pregunta. Excelente, José Luis, muy puntual, muy interesante, pero me gustaría, si me permiten, preguntarle a Héctor, porque si bien dice, es un tema
la pregunta es muy directa, entonces habrá un código 3.0 y lo digo por el tema de esta dinámica y las condiciones que han ido cambiando. Ya nos decías justamente, José Luis, cómo a lo largo de los años se ha ido modificando, se ha ido actualizando y modernizando, pero ante estas nuevas realidades y nuevos retos que tiene el sistema eléctrico de cualquier país, y específicamente el de México, ¿cómo se va a migrar y cómo se va a hacer para que este ente no pierda vigencia en todo caso? ¿Cómo lo ves tú, Héctor? ¿Cuáles son los siguientes pasos para procurar la vigencia y actualización de este código? Yo creo que es una pregunta bastante interesante, Roberto. Si me permites, quisiera puntualizar precisamente sobre uno de tus comentarios. La gente realmente solo conoce el código de red 1.0 y el 2.0. ¿Habrá un código de red de 3.0? Bueno, yo les podría decir seguramente sí, porque antes del 1.0, pues en la CRE nosotros lo vimos nacer cuando era un bosquejo en una hoja de reuso y empezamos a discutir su estructura. Entonces, incluso hay código de red .1, .2, y cuando llegamos al 1.0, como lo mencionaba el ingeniero José Luis, ya cuando nos dimos cuenta sobre las reglas que en su momento habíamos escrito, pues ya una cosa, pues en campo, ya pues nos dimos cuenta que al pasar de los años necesitábamos actualizar. Y en la CREP se trabajó pues una actualización permanente del código en conjunto con los grupos de trabajo que nacieron del Comité Consultivo de Confiabilidad. Y la gente tal vez no lo sabe, pero existió un código red 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, conforme lo que nosotros estábamos viendo en aquel momento como parte de la CRE. Y lo que finalmente se subió a CONAMER como parte de la consulta, pues a lo mejor es el código 1.9, y finalmente lo que está publicado es el 2.0, ¿no? Yo te puedo decir que muchas cosas se quedaron en el tintero, no salió de manera explícita en este nuevo código, y fueron cosas que habíamos escrito en conjunto con el SENACE, con la CFE, sobre la operación que debe de tener, por ejemplo, los sistemas de transmisión de energía en corriente directa. Tú recordarás que México estuvo pues muy cerca de concretar dos grandes proyectos de este tipo de tecnología, una en el sureste, otra que pues uniría a la parte de Sonora con el sistema eléctrico de Baja California, y se hizo necesario tener en ese momento pues al menos un borrador de lo que era un capítulo, un manual que nunca vio la luz, que era sobre precisamente transmisión de energía en corriente directa. Trabajamos también en aquel momento pues muchas cosas para describir la actuación de los PMUs, los medidores fasoriales, cómo se debían de procesar los datos, para qué servían, quién los tenía que proporcionar, etcétera. Y yo creo que pues, la actualización del código de red es algo permanente, como lo mencionaba el ingeniero José Luis. Si bien el sistema eléctrico es un sistema vivo, pues debe de tener acompañado pues una regulación que lo siga, ¿no? La verdad es que pensar que el sistema está evolucionando y las reglas se quedan escritas en piedra, y ahorita tú y yo seguimos discutiendo, no sé, fax, SBCs, etcétera, y allá afuera, por ejemplo, nuestro amigo Eduardo, pues conoce todo el gran pues espectro de tecnologías que hay ya con STATCOMs, electrónica de potencia, etcétera, y no podemos estar atrás, ¿no? En esta discusión. Y algo que es permanente, y me queda algo de la tranquilidad, es que este nuevo código de red 2.0 le da continuidad a ese grupo que sirve para ayudar a la CRE para actualizar ese documento. Aprovecho el contexto para mencionar que en cualquier día, yo creo que no nos sorprendamos si mañana, pasado, vemos ya en el Diario Oficial de la Federación publicada la convocatoria de la Comisión Reguladora de Energía para integrar un nuevo comité de confiabilidad. En ese comité, pues, se llama a expertos a que participen en esta revisión, y yo les podría decir con toda certeza, no todos los expertos pertenecen a un solo grupo ni a un solo sector. Hay grandes ingenieros en la Comisión Federal de Electricidad y grandes ingenieros en el SENACE, pero también muchísima gente que tiene gran experiencia en el sector privado, en la construcción, los desarrolladores, empresas privadas, las asociaciones, y yo creo que nadie por sí mismo sabe todo, pero entre todos nos acercamos un poquito más. Excelente, Héctor. Sí, un ente vivo, como dices. Oye, y ahora, Eduardo, ¿cómo Hitachi Energy pues tiene que estar prácticamente un paso adelante, ¿no? Un poco adelantándose a esta cuestión regulatoria, pero más allá de esto, con todos los procesos que aseguren esta y que brinden esta confiabilidad. En ese sentido, ¿cómo ayuda tu compañía
justamente a que se dé el cumplimiento cabal de este código de red 2.0. Ya nos habías platicado un poco al inicio, pero me gustaría saber un poquito más de detalle de dónde está el papel justamente de Hitachi hablando de este código de red 2.0 y, como decía, una cuestión dinámica y que ustedes están ya adelante también porque lo están viendo y tienen experiencias internacionales. Claro. Estamos en una posición privilegiada que nos permite ayudar a los usuarios, donde combinamos nuestra experiencia que remonta a una herencia de más de 250 años en conjunto, porque somos la transición de dos empresas icónicas, ABB y Hitachi, con capacidades de energía sostenible y tecnologías digitales avanzadas que nos permiten ofrecer soluciones seguras y de calidad. En Hitachi Energy contamos con un portafolio de soluciones para diferentes necesidades. Por ejemplo, bancos de capacitores para factor de potencia, filtros de armónicos de cualquier orden, convertidores de voltaje para problemas de compensación, así como soluciones más sofisticadas que son los sistemas de compensación estática y dinámica, mejor conocidos en el mercado como STATCOM. Y una solución más que es el almacenamiento de energía a través de baterías, solución conocida como BESS, Battery Energy Storage System. También contamos con soluciones de automatización y comunicación para los TICs, que los TICs son la tecnología de la información y comunicación que permite el monitoreo en línea de los activos de las empresas para una mejor toma de decisiones. Específicamente para este caso, hemos desarrollado una metodología de 5 etapas para el acompañamiento de los clientes, donde realizamos primero un diagnóstico de la red, establecemos un plan de trabajo, hacemos la elección de la mejor tecnología a la necesidad y hacemos la instalación y puesta en marcha y seguimiento posterior para un correcto funcionamiento de los equipos. Es así como, gracias a la confianza de nuestros socios y clientes, desde Hitachi Energy reforzamos nuestro compromiso de una energía neutra en carbono, contribuyendo al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Muchas gracias, Eduardo. Sí, un poquito más adelante, quizás a manera de conclusión, que pudiéramos saber hacia dónde está apuntando justamente Hitachi en esta situación. Me gustaría comentar, si me permiten, ya en una tercera ronda de preguntas, preguntar, por ejemplo, hacia dónde se dirige, cuál es el futuro que se visualiza del sector eléctrico en México. Y si me permite comenzar con José Luis, está en un tema interesante porque pareciera que también está el crecimiento o desarrollo de ciertas industrias, yo diría prácticamente todas, está supeditado también a la disponibilidad de la energía eléctrica, la que mueve, como dicen por ahí, la que mueve a la economía. Pero ¿cómo lo visualizas? ¿Hacia dónde lo ves, José Luis, en este contexto de este código que permite asegurar la confiabilidad y continuidad del sistema? Pero creo que esto, tú mismo lo dijiste, un ente vivo, dinámico, ¿hacia dónde está apuntando? Sí, muchas gracias, Roberto. Mira, para poder dar respuesta a tu pregunta, si tú me lo permites, me gustaría dar un poquito de contexto para poder identificar dónde estamos parados y con la información que tenemos hoy en día, conocida ya a través de muchas fuentes, pues creo que eso nos permite más o menos pronosticar o diagnosticar hacia dónde vamos, ¿no? Ya lo decíamos, bueno, pues es un sistema eléctrico complejo el que tenemos en nuestro país. Hoy en día el sistema eléctrico está orientado a dar servicio a más de 128 millones de mexicanos. Somos un país que tiene una extensión geográfica de casi 2 millones de kilómetros cuadrados. Hemos alcanzado a la fecha una cobertura del 98.7% en materia de electricidad en nuestro país. Estamos próximos a llegar al 100%. Obviamente ese porcentaje que falta, pues por supuesto será el porcentaje más difícil de alcanzar, pero hablar que estamos próximos al 99% creo que son números extraordinarios. Por otro lado, pues ya lo decíamos, ¿no? El sistema eléctrico nacional hoy en día atiende a más de 46 millones de clientes conectados a la red. Somos un país que tiene selva, que tiene montaña, que tiene litorales, que tiene desierto,
Y por si fuera poco, somos un país que está ubicado pues, en una zona sísmica y somos un país que está expuesto todos los años, de mayo a noviembre de cada año, estamos expuestos a fenómenos meteorológicos como es la presencia de huracanes. Si bien es cierto, somos un país extraordinario por todo lo que acabo de decir, creo que para los sistemas eléctricos pues no son las mejores condiciones, ¿no? Creo que los sistemas eléctricos que tienen que ir por montaña, por selva, por desierto, por costa, por lugares de extra alta contaminación, sometidos a fenómenos meteorológicos, creo que son sistemas eléctricos que vámonos al escenario, Roberto, de que hoy en día todos cumplimos al 100% con el código de red. Vámonos a ese escenario. Como el otro escenario no lo podemos quitar, porque el código de red no controla los fenómenos naturales, es un sistema eléctrico que siempre estará expuesto a eso, ¿sí? Como eso no lo vamos a poder evitar nunca, ¿qué sucede? Si nosotros no vamos garantizando al paso de los próximos años cumplir con toda la regulación existente en materia de electricidad, creo que estaríamos condicionando a los próximos años a tener un sistema eléctrico más débil, un sistema eléctrico más propenso a disturbios, y que cada que tengamos un disturbio al sistema le cueste más trabajo y le lleve más tiempo llegar a sus condiciones normales de operación, ¿no? Creo que al día de hoy se ha hablado mucho del tema del fortalecimiento del sistema eléctrico nacional, por decirlo de esa forma. Lo que yo puedo decir es que el sistema eléctrico nacional, en mi opinión, por lo que yo conozco, siempre ha sido fuerte, siempre ha sido estable, y lo ha logrado conseguir. ¿Por qué? Porque siempre se ha buscado cómo sí cumplir con toda esa regulación, ¿no? Creo que estos números que doy, creo que nos dan mucha certeza de dónde estamos parados al día de hoy y de lo que implicaría no atender código de red, por mencionar una disposición, pensando que año con año vamos a seguir creciendo en el orden del 3.5 y 4% anual, ¿no? Creo que esos son números que obligadamente tenemos que ver con mucha atención y que nos permiten hacer pronósticos de cómo estaremos en términos de demanda para los próximos 5 años, para los próximos 10 años, para los próximos 50 años. Y algo que de repente, Roberto, creo que nos cuesta mucho trabajo visualizar, es cuando tenemos que generar compromisos que nos lleven a cumplimientos de meta de muy largo plazo. Por ejemplo, si hiciéramos ahorita un análisis de pronóstico y pudiéramos hacer escenarios de cómo estaría el sistema eléctrico nacional para el año 2050, si ciertos requerimientos regulatorios no se cumplen, pues obviamente vamos a llegar a un resultado. Y ese resultado de pronóstico obligadamente nos tiene que llevar hoy, en 2022, a diseñar todo un plan estratégico para llegar al 2050 en las mejores condiciones. Pero ¿qué sucede? Que ocasionalmente nos cuesta mucho trabajo diseñar planes estratégicos a muy largo plazo, y podríamos pensar que 30 años pues es mucho tiempo, ¿no? Pero si hoy en día hacemos un análisis y desmenuzamos los años que nos lleva a construir una central eléctrica, que a lo mejor nos puede llevar en el orden de 4 o 5 años en algunos casos, pues en 30 años no estaríamos construyendo más de 5 o 6 centrales eléctricas. Entonces creo que hablar de 30 años es muy poco tiempo. Insisto, creo que sí debemos tener mucha atención y sobre todo mucha iniciativa de cumplimiento en materia de regulación para seguir garantizando un sistema eléctrico confiable como lo tenemos hoy en día, Roberto. Excelente, José Luis, muchas gracias. Ahora yo me preguntaría a Héctor, ante este panorama, yo le sumaría un factor adicional, Héctor, y me gustaría que tú me ayudaras a poner estas cosas también en claro. Le sumaría también que a este sistema eléctrico se le tienen que, cada vez hay una mayor presión por las energías alternas. Es decir, hoy hay una situación ante esta volatilidad de los precios internacionales, ante la dependencia, lo que hemos visto con cuestiones que se están complicando el escenario global. ¿Cómo se visualizaría justamente este futuro con este factor adicional que debería de tomar un papel preponderante cada vez más y de manera mucho más acelerada
porque las condiciones y lo que hemos estado viendo, las facturas que nos está pasando el cambio climático, pues son también irreversibles y cada vez más preocupantes para toda la humanidad, Héctor. Sin duda estamos ante un contexto por demás interesante y a mí me gustaría contestar esta pregunta, estimado Roberto, desde dos puntos, ¿no? ¿Cuáles los siguientes pasos o los principales retos? Yo pensaría que son dos. Uno, mantener un compromiso ineludible y prioritario que siempre ha tenido el sistema eléctrico nacional, y eso es la confiabilidad. Hemos visto que desde que inició la operación de la red, lo que siempre se busca es que ésta opere de manera segura, continua, confiable, etcétera. Y a lo largo de esos años, estimado Roberto, tú puedes ver que han ido y venido políticas. Lo que quieran hacer, hacia donde quieran ir, nada más que siempre, ante todo, mantengamos la confiabilidad del sistema eléctrico nacional. Ahora, ese es el primer reto, ¿no? Mantener esa responsabilidad ineludible, pero el segundo reto es sumarle otra responsabilidad, pues no sé, no diría que menos importante, pero ahora bastante relevante en el sentido, como tú lo mencionabas, de una mayor inclusión de fuentes limpias de energía, ¿no? Con enfoque a las renovables, que por su característica son variables, como la eólica, la solar. Ya empezamos a escuchar hablar del hidrógeno, el almacenamiento, la energía de las mareas, etcétera, ¿no? Entonces, este es el tema de mantener esa confiabilidad que siempre debe de existir con todos los usuarios ante el crecimiento de la demanda, que pues en los últimos años por pandemia, lamentablemente, pues vimos que esa demanda no creció tanto, ¿no? Pero a su vez de que el sistema tiene que ir creciendo, tiene que ir admitiendo y transformándose para poder recibir en mayor cuantía y de forma ordenada estas nuevas fuentes para cumplir esos compromisos que creo yo están bastante relacionados con un concepto profundo que todos creemos, que es la transición energética. Ahorita hablamos de una transición hacia las fuentes limpias, pero antes pues hablaba de otra transición que nos llevó a lo mejor del combustóleo al gas, ¿no? Y en esos años, pues, esa era la famosa transición. Ahorita vamos con metas, como ya lo decía el ingeniero José Luis, al 2050, y pues ahorita pues nos podemos reunir los mejores ingenieros con el mejor software, con las mejores intenciones, con una cartera repleta de dinero, y podemos sacar los mejores resultados, yo diría, que la información que tenemos disponible nos puede dar, pero siempre va a existir un grado de incertidumbre y esta incertidumbre crece conforme el horizonte de planeación es más largo, ¿no? Ahorita yo puedo planear mis vacaciones, pero si mañana llueve o se le poncha la llanta al coche, pues ya me echo a perder todos esos planes y tengo que precisamente estar preparado para esas contingencias. Ante todo, yo vería que ese es el gran reto de lo que tenemos hacia adelante. La transición energética la queremos todos, incluyendo este gobierno. Creo que si bien ahorita se está discutiendo una iniciativa de reforma, aparece de manera puntual el concepto de transición. Como lo decía Eduardo, a lo mejor estamos de acuerdo en el qué, que sí queremos transición, pero donde lo estamos discutiendo más es en el cómo, ¿no? Tal vez esa forma que está ahorita no es adecuada, la que proponen tal vez sí lo es, etcétera, pero en el fondo todos queremos más energía limpia, caminar hacia la transición, pero yo diría que todos queremos algo y tal vez no lo hemos mencionado de primera forma, ¿no? Es nuevamente que el servicio al usuario final no se comprometa. Y antes de ser, yo lo he mencionado, antes de ser yo una persona que impulse cierta tecnología, o sea, yo diría que antes de ser pro energía limpia, soy pro confiabilidad, y ya hablando con confiabilidad, ahora sí, lo que quieran. Vámonos hacia el rumbo de la que la política marque y yo creo que tenemos claro que pues ese rumbo es la transición con todos los retos técnicos, financieros, legales, operativos que implica. Excelente, Héctor, muy interesante tu perspectiva. Y ahora, también para cerrar esta conversación muy interesante, podemos pasarnos horas comentando sobre este tema, pero Eduardo Rojo, ¿cómo está visualizando? Y ya, no, quizás a propósito, quise guardar un poco estos desarrollos, estas innovaciones que está preparando Hitachi, porque al final eso es parte del crecimiento y de la expansión y del futuro de las redes eléctricas, ¿no? También cómo las compañías, en el caso tuyo, que representas a Hitachi, que acompaña justamente en todo este proceso, ¿cómo está visualizando este futuro?
hacia dónde está apuntando, con qué tecnologías, con qué sorpresas nos van a salir, mi estimado Eduardo, en unos cuantos años. Si bien es un reto en materia técnica y legal, es una oportunidad para implementación de mejores tecnologías que impactan positivamente a los usuarios. En Hitachi Energy creemos que las soluciones orientadas a sostenibilidad, dotada de mejores y mayores oportunidades de energía, además de la mano de nuestra estrategia de sostenibilidad 2030, reforzamos nuestro compromiso para lograr cadenas productivas energéticas neutras en carbono. Excelente, Eduardo. Pues sí, acompañando también el desarrollo tecnológico para que esta confiabilidad sea cada vez mayor y sobre todo que sustente todas las necesidades y la demanda que se va a dar en los siguientes años. Bueno, yo quisiera agradecer su participación muy interesante, muy aleccionadora. Para ahora que prendamos la luz vamos a saber qué hay detrás, que no es nada más poner un switch, sino hay todo un trabajo que se está armonizando, que se está actualizando y que se está buscando que esto, como lo comentaban ustedes, que sea primero confiable y que después pueda dar cabida a esta transición energética tan necesaria, tan en boga, que está viviendo el mundo y también México, que no está ajeno a estas tendencias. Quiero agradecer de verdad la participación de cada uno de ustedes, de Héctor Alejandro Beltrán, miembro directivo de Sigre México, a Luis Eduardo Rojo Gutiérrez, que es pues el encargado regional de ventas de Hitachi Energy México, y también a José Luis García Urrestri, miembro directivo de Sigre México, por su participación en este evento. Y bueno, pues yo soy Roberto Aguilar, les agradezco mucho que nos hayan acompañado. Los invito a que sigan conectados en este foro México hacia un futuro energético sostenible. Y bueno, pues ver de dónde viene, hacia dónde va y cómo podemos asegurar este suministro estable de la energía eléctrica que va a mover a muchas de las industrias en este país y del mundo completo. Gracias de verdad a todos por participar y bueno, pues nos vemos la próxima ocasión para seguir y quizás ya en la siguiente ya platiquemos del 3.0, ¿por qué no?